Bueno, buenos días de nuevo a todos. Vamos a retomar esta sesión de las terceras jornadas de información macroeconómica de la PIE. Gracias por acompañarnos de nuevo a todos los que estáis aquí y a los que nos seguís a través del streaming. Tras la presentación, la aproximación que nos ha hecho el gobernador del Banco de España, un poco desde el punto de vista más macroeconómico, de lo que ha sido el impacto, vamos a ir adentrándonos un poco en lo que han sido la respuesta que se le ha dado a la DANA y en especial en cuanto a todo lo que ha sido el despliegue financiero que se está poniendo en marcha para tratar de paliar esta catástrofe. Para ahondar en este terreno me acompaña Manuel Illueca, que es desde hace unos meses presidente del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, y que llega con el ánimo de dar un impulso contracíclico al instrumento, pero que también se ve obligado a hacer frente a la dureza del ciclo, ¿no? En este caso a la de la emergencia que ha provocado la DANE, que viene a contarnos un poco cuál es el momento ahora mismo de la respuesta que se ha articulado a través del Instituto de Crédito Oficial. Sin más dilación, les dejo con él para la presentación, luego tendremos un nuevo turno de preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí con todos vosotros hoy para explicar precisamente las líneas ICO que hemos diseñado para hacer frente a los efectos económicos de esta catástrofe. Antes de empezar, como entiendo que habrá medios valencianos seguramente en streaming, quisiera enviar desde aquí, como valenciano también que soy, pues un recuerdo a todos y desde luego expresar todo mi ánimo para superar la situación lo antes posible. Desde luego vamos a estar todos con el pueblo valenciano hoy en este momento de sufrimiento. El título de la ponencia yo creo que es perfecto. Respuesta financiera a una catástrofe. La verdad es que de respuestas financieras a catástrofes, por desgracia, uno ha tenido tiempo de meditar a lo largo de estos años. En mi situación anterior, al frente del Instituto Valenciano de Finanzas, tuve ocasión de lidiar con otra DANA, la DANA de la Vega Baja, en el año 19, COVID, posteriormente la guerra de Ucrania y ahora, por desgracia, esta nueva DANA ahora en la provincia de Valencia. Son catástrofes naturales, efectivamente, algunas situaciones económicas muy perjudiciales para el tejido productivo, pero hay que tener claro que no todas son iguales y que no todas tienen las mismas consecuencias. Y que, por tanto, lo primero que tiene que hacer uno es tener un diagnóstico sobre lo que tiene por delante a la hora de ofrecer un producto financiero que efectivamente venga a paliar, a mitigar los daños que las catástrofes están generando. Por ejemplo, con el COVID estaba claro que teníamos un problema de liquidez en las compañías. Las compañías tenían la capacidad, a través de los ERTEs, de cubrir las nóminas de sus empleados y, por tanto, el efecto fundamental o aquello que realmente queríamos cubrir a través de los préstamos COVID era simplemente los problemas del ciclo de explotación, los problemas del capital circulante, deudas que iban venciendo, que había que ir renovando y que la empresa, como había perdido actividad, no tenía capacidad de hacerlo. Entonces el COVID vino a dar una respuesta de liquidez a aquellos problemas. Es verdad que en aquel momento algunas compañías tenían costes fijos elevados, venían de situaciones de debilidad y, claro, al tener una menor actividad, pues esto generó pérdidas que fueron de alguna manera reduciendo los fondos propios que hubo que reponer también a través de instrumentos específicos, no ya vinculados a las líneas COVID, pero sí otras respuestas financieras. Recordemos todos el fondo de la SEPI o Fonrec, en el caso de la pequeña y media empresa a través de COFIDES, ¿no? Pero vamos, que en aquel momento la respuesta tenía que ser una respuesta centrada en la liquidez. Sin embargo, lo que tenemos hoy es algo diferente. Porque lo que tenemos hoy delante es un proceso de una gran destrucción de capital físico, de capital que las empresas necesitan para desarrollar su actividad productiva, que las familias precisan para llevar una vida, digamos, normal. Y es este capital físico el que tenemos que ayudar a reponer. Hay, por tanto, una destrucción que está a la vista de todos, que no hay más que ver las fotos, no hay más que oír los testimonios de las personas para darse cuenta hasta qué punto esta destrucción es importante, ¿no? Y claro, ahí, cuando se produce un proceso de estas características, siempre pues, tenemos una cara igual de seria, de una perspectiva mucho más económica, quizá más intangible, que es el deterioro patrimonial tanto de empresas como de familias. Hay un deterioro físico al que acompaña un deterioro patrimonial y, por tanto, una pérdida de riqueza de hogares y de empresas, pérdida de riqueza que de alguna manera hay que intentar reponer. Por tanto, ¿qué necesitamos en una situación como esta? Necesitamos dos cosas. Liquidez para arrancar el proceso de reconstrucción, porque sin liquidez
no hay reconstrucción posible. Y, en segundo lugar, necesitamos un mecanismo que venga a reponer los fondos propios, que venga a reponer el patrimonio perdido por empresas y familias. ¿Cuál es el instrumento, por tanto, que un financiero debe utilizar en una situación así? El instrumento, obviamente, es el que vienen reclamando los empresarios, el que viene reclamando la sociedad, que es el instrumento de la ayuda directa. Y, desde luego, esto es una cosa que el Gobierno tiene muy clara, es una cosa que el Instituto de Crédito Oficial tiene muy clara, es la ayuda directa, el aspecto fundamental, entendiendo también como ayuda directa en las indemnizaciones del consorcio, que vienen también a reponer precisamente digamos, patrimonio dañado por las empresas y familias, en el sentido de que estas indemnizaciones, como todo el mundo sabe, no van a tener que ser devueltas, por lo tanto es un dinero que va directamente contra fondos propios. Por lo tanto, ayudas e indemnizaciones son la clave esencial de la respuesta a este problema. Pero, claro, aquí nos encontramos con un problema que ha sido ya destacado por el gobernador en su presentación anterior. Las ayudas, las indemnizaciones deben seguir un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo que tiene que ajustarse a derecho y que es la garantía de que los fondos públicos, se utilicen debidamente. Es la garantía de que, cuando todo vuelva a la normalidad y cuando todos tengamos que rendir cuentas de lo que hemos hecho, efectivamente todos tengamos claro que hicimos un buen trabajo, que se revisó exactamente cada solicitud, que se dio efectivamente el dinero a quien tenía que darse. Esto es algo a lo que una sociedad, un Estado de Derecho, una sociedad como la nuestra, perdónenme que les diga, no puede renunciar. No puede renunciar. El proceso administrativo tiene que hacerse bien. Pero, claro, el dinero debe llegar pronto. Porque, insisto, si el dinero no llega pronto, no hay recuperación. Y aquí es donde opera el Instituto de Crédito Oficial. Aquí es donde el ICO interviene, donde el ICO aporta una solución, que es el anticipo de las ayudas. ¿De qué manera podemos proceder para que el dinero llegue antes y que el proceso administrativo lleve su curso? Ofreciendo a empresas y también a familias, y quiero subrayar esto, porque por primera vez en la historia ICO va a ofrecer una facilidad para familias, ofrecer a empresas y familias la posibilidad de tener el dinero ya y de tenerlo desligado del proceso administrativo que finalmente les concederá la ayuda o les concederá la indemnización. Y esto debidamente dimensionado al problema que tenemos. Fíjense, en el programa de avales COVID, en la provincia de Valencia se dieron 4.500 millones de euros de avales, en torno a 5.500 millones de euros en préstamos. Esto supuso en torno al 8,5% del PIB de la provincia. Hoy, el esquema de avales presentado por 5.000 millones de euros, que avala el 80% de los préstamos, permite una movilización de recursos de 6.250 millones de euros. Habida cuenta de que tenemos del orden de 1 millón de personas viviendo en las zonas afectadas y teniendo en cuenta más o menos la renta per cápita de la zona, el orden de unos 24.000 euros per cápita, estamos hablando de un PIB en la zona afectada del orden de unos 25.000 millones de euros. Es decir, lo que el ICO está poniendo encima de la mesa asciende aproximadamente al 25% del PIB de la zona. Un esfuerzo sin precedentes para reponer, para reforzar la actividad productiva, para devolver a las zonas a la normalidad. Por tanto, había que dimensionarlo debidamente y dimensionarlo habida cuenta de la destrucción que se está viendo y que estábamos viendo. Es decir, y no repetir cifras que estaban basadas simplemente en un esquema para apoyar la liquidez de las compañías, sino, digamos, dimensionarlo para también favorecer la reconstrucción del capital físico. Pero, claro, cuando uno habla de un importe de estas características, cuando uno se sienta ante un programa en el que va a conceder financiación por importe ni más ni menos que del 25% del PIB de la zona, uno tiene algunas preguntas que hacerse. Y la primera y fundamental es cómo va a hacer llegar el dinero. ¿Cómo hacemos llegar el dinero? Porque esto no es una aportación puntual, no estamos hablando de 2 o 3 préstamos, no hablamos de unas pocas ayudas, hablamos del 25% del PIB. ¿De qué manera podemos hacerlo si no es con la colaboración de las entidades financieras? Si no es con las entidades financieras que operan en el territorio. Pues evidentemente ICO, que ya tiene experiencia en esto, que ya ha trabajado con las entidades financieras, que mantiene una excelente relación con ellas, se ha puesto a trabajar precisamente para conseguir que en cada rincón, en cada barrio,
en cada calle de estos municipios haya una respuesta financiera por parte del director de oficina, de los empleados de banca, que conocen a las personas y que van a dar la confianza debida para que el dinero efectivamente llegue, con la capilaridad de estas entidades. Capilaridad que les puedo asegurar que en un momento como este, de destrucción masiva de capital físico, de abatimiento, es absolutamente imprescindible. Si lo es normalmente, en esta situación todavía más. Y este es el planteamiento. Necesitábamos instrumentarlo a través de un esquema de avales en régimen de colaboración público-privada. El régimen de colaboración público-privada, efectivamente, plantea una cuestión esencial, y es que los bancos, que son los que están aportando a la liquidez, tienen que asumir, tienen que, digamos, tener una retribución por hacerlo. Tiene que haber un coste asociado a la financiación que se otorga en un régimen de colaboración público-privada. Si fuera el Estado, perfectamente, mañana el ICO saca los préstamos al 0% y ya está. Pero es que aquí necesitamos un servicio que aproxime la financiación a terceros, que la haga posible. Y, por tanto, nuestro trabajo aquí fundamental era cómo abaratar esta financiación al máximo para que las familias y las empresas pudieran disponer de la financiación cuanto antes. ¿Qué es lo que plantea el Gobierno para esto? Pues el Gobierno plantea un esquema de avales al 0%. Un esquema de avales al 0% que hace que la pérdida esperada para las entidades disminuya, porque estamos hablando de avales al 80%, y que esta disminución de la pérdida esperada para las entidades se haga sin coste para ellas. De manera que pueden repercutir directamente la caída de la pérdida esperada de las operaciones a las condiciones de financiación. Esto por un lado. Por tanto, primer mecanismo fundamental para reducir el coste, un aval al 0%. Piensen ustedes que el aval del COVID no fue al 0%. Es decir, desde luego que yo recuerde, avales al 0% hemos tenido los de la línea de vivienda. Estos 2.000 millones de la línea de 4.000 millones que también van al 0%. Pero desde luego no fue este el esquema del COVID. Por tanto, primera cuestión fundamental, avales al 0% para reducir el coste. Segunda cuestión fundamental, el mecanismo de competencia. Que los bancos compitan entre sí a la hora de colocar los recursos. Entonces, en algunos casos se me decía, no, es que nos gustaría tener cuotas de reparto de la financiación por entidades. A eso ICO pues, se negó, porque era fundamental para nosotros que se abriera este mecanismo de competencia entre las empresas. Y fruto de ese mecanismo de competencia tenemos los precios que tenemos hoy, que en algunos casos algunas entidades los han deslizado, otras entidades ya, digamos, me consta que van a ir a precios como los que voy a decir ahora. Las familias van a tener un anticipo de las ayudas, de las indemnizaciones del consorcio al 0% durante los 3 primeros meses y al 2,5% TAE posteriormente a los 3 primeros meses. De manera que si completamos la concesión de las ayudas en 6 meses, el coste que se asume por tener el dinero mañana en cuenta corriente y poder reiniciar la vida habitual de las familias, de las empresas, es del 0,8%, que es, permítame decirlo, un coste simbólico, que se fija simple y llanamente para eficientar la herramienta, para que haya también cierto autocontrol por parte de quien solicita los anticipos. Un tipo de interés totalmente simbólico. Y esto es lo que se consigue con estas dos iniciativas. Por tanto, lo que tenemos es un esquema de avales que por primera vez se orienta al anticipo de ayudas y anticipo de indemnizaciones. Y que, como decía, desliga el procedimiento administrativo, desvincula el procedimiento administrativo del cobro de efectivo. Y lo hace de una manera muy sencilla, que es la siguiente. La persona acude a la entidad financiera, acude simplemente con su póliza de seguros, al corriente de pago. En esa póliza aparece el máximo capital asegurado. Pues bien, este es el importe máximo que el banco puede anticipar. Pongamos que la persona tiene una póliza de 100.000 euros y un capital asegurado de 100.000 euros y acude al banco y efectivamente le pide un anticipo por 100.000 euros. Imaginemos que el consorcio, después de analizar, después de peritar los daños, decide no otorgar una indemnización de 100.000 euros, sino de 90.000 euros. Por la razón que sea, hay 10.000 euros menos que se otorgan, pues por la razón, debido al peritaje, por cualquier motivo. Pues bien, lo que ocurre en ese caso es que este anticipo, que ha sido otorgado por la entidad financiera con un plazo de 5 años, incorpora de manera obligatoria una prestamización de esa diferencia. Es decir, puesto que el consorcio pagó 90
y la banca había anticipado 100, estos 10.000 se van a diferir durante el tiempo restante del contrato mediante cuotas de amortización constantes. Esos 10.000 van a ir, por tanto, pagándose muy poco a poco hasta el final de la vida del préstamo. De manera que al final va a ser un préstamo al consumo, simplemente por el importe restante. Un préstamo al consumo, eso sí, a los tipos de interés, de privilegios, tipos de interés bonificados, gracias al aval público al 0%. Es decir, un préstamo al consumo que le va a salir a la familia al 2,5%. Con una ventaja que ustedes pueden comprobar es muy, muy importante si la comparamos con un préstamo al consumo ordinario. De esta manera, que por primera vez implementamos, conseguimos separar las dos cosas. Y podemos hacer que desde mañana estas 900 operaciones de las que daba cuenta el gobernador, que estas personas dispongan del efectivo, ya, y no esperen a la resolución de las ayudas. Y si al final la ayuda que tienen es una ayuda pues, inferior a lo que ellos habían pedido como anticipo, pues bueno, tienen que ir pagando, devolviendo ese pequeño diferencial hasta el final del préstamo. Y este es básicamente el esquema de ICO. Esto es básicamente lo que hacemos. He oído, es verdad, desde distintos ámbitos, también desde ámbitos empresariales, oiga, pero es que, mire, yo lo que necesito son ayudas, yo no necesito préstamos, por supuesto, y estamos totalmente de acuerdo que las ayudas son fundamentales. Pero es que no podemos esperar a que se den. Necesitamos que el dinero esté ya, porque es que si no, no vamos a poder empezar a reconstruir. Desde otros ámbitos también he escuchado, mire, oiga, es que, claro, si usted está anticipando las ayudas, pues oiga, usted es que es como si estuviera computando dos veces, ¿no? Es decir, claro, las ayudas las está computando dentro de ese apoyo que se da a la comunidad, a la provincia de Valencia, y también está usted sumando los avales. Bueno, ante esto, permítanme dos matizaciones. La primera es que cuando uno lleva el dinero anticipado a una empresa con tasas del 0% o incluso de estas del 2,5% a partir del tercer mes, uno está aportando una ayuda directa a quien recibe la prestación, una ayuda directamente cuantificable. Este aval al 0% por parte del Gobierno supone per se una ayuda directa, per se. Una pyme valenciana, de las que se encuentran en la zona, tendría una calificación crediticia en torno a B, en la escala de Standard & Poor's. Una empresa B debería tener un coste de aval como los que da el Gobierno del orden del 4%, y estamos dándolo al 0%. Por tanto, ese 4% que no paga año tras año supone de facto una ayuda que también hay que computar y que no es doble cómputo, sino que es una ayuda específica asociada al mecanismo de anticipo. Esto para empezar. Pero es que además de esto, el esquema de avales incorpora una tercera modalidad. Hay dos modalidades de anticipo para empresas y para familias, e incorporamos una tercera modalidad. Tercera modalidad que va más allá de las ayudas, que va más allá de la indemnización. Uno de los aspectos que afloró cuando estuvimos diseñando la línea fue la problemática del infraseguro. El infraseguro, en muchos casos, existe en empresas muy pequeñitas, microempresas. También es verdad que son compañías que pues en muchos casos disponen de maquinaria ya casi plenamente amortizada y que, por tanto, tiene un valor venal ya relativamente reducido, donde las indemnizaciones seguramente no van a dar suficiente para volver a adquirir la máquina, para volver a tener la capacidad productiva que uno necesita para volver a empezar. Y, por tanto, necesitábamos una tercera línea que fuera más allá del anticipo, más allá de estrictamente reponer el bien a su estado inicial, sino, básicamente, ya vemos claro, comprar maquinaria nueva, volver a invertir en circulante. Para esto tenemos una tercera línea, una tercera modalidad que, digamos, funciona de una manera muy parecida a las líneas COVID. Hablamos de préstamos de hasta 12,5 millones de euros, tanto para inversión como para circulante, pero que eso sí incorporan regímenes de ayudas de Estado lo más flexibles posibles. Miren, hemos podido sacar la línea en 17 días. COVID costó mucho más, por una sencilla razón. Hubo que negociar un marco de ayudas con la Comisión. Lo que hemos hecho en este caso, y conscientes de la premura de que el dinero llegara ya, de que hoy pudiéramos ver operaciones ya concedidas, casi 900 operaciones concedidas ya con este esquema, conscientes de la necesidad de que la necesidad de rapidez en este caso, nos acogimos a los regímenes de ayuda existentes, el mecanismo de minimis, pero especialmente el mecanismo del reglamento de exención por categorías
y más concretamente la inversión para pyme y microempresas. Con estos reglamentos de ayudas podemos ayudar hasta el 10% de la compra de maquinaria, es decir, que nuestro anticipo de tipo de interés puede llegar a alcanzar el 10% del coste de la maquinaria, en caso de pymes y en caso de microempresas hasta el 20%. Esto no consume minimis y, por tanto, permite que las compañías puedan acudir a convocatorias de ayudas que funcionen mediante el reglamento de minimis. Y, por tanto, podemos aumentar el scope de ayudas que pueden recibir las empresas. Aspecto que va a venirles muy bien para poder reponer maquinaria, digamos, sus equipos, ¿no? Y nosotros pues, hemos incorporado, digamos, este procedimiento. Insisto, 12,5 millones máximo, capacidad tanto para financiar circulante como para financiar inversión. Son préstamos, además, que reducen la carga administrativa, no pedimos facturas para la parte de circulante, como ya ocurre en la línea ICO verde que hemos pactado con la Comisión Europea. Y sí, por supuesto, en digamos, toda la inversión directa, que ahí sí que pedimos, digamos, una factura, porque nuestro régimen de ayudas de Estado está muy centrado en el coste de adquisición de la maquinaria. Esta línea es una línea, estas tres modalidades están abiertas hasta diciembre del 2025. Entonces, imagínense que nosotros nos volcamos ahora con el anticipo de ayudas y que al cabo de 6 meses o al cabo de 8 meses las ayudas han llegado ya, se han pagado ya, y que el consorcio efectivamente ha indemnizado con los importes previstos. Lo que pasaría en ese momento es que se liberarían los avales. Es decir, el banco cobraría por el anticipo que prestó, lo recuperaría al recibir la empresa la ayuda o al recibir la indemnización, y por tanto el préstamo quedaría devuelto y el aval liberado, lo cual significaría que quedaría todavía tiempo hasta diciembre del año 25 para utilizar esos avales en la modalidad 3, en la modalidad de reinversión, de recuperación de la capacidad productiva. Por tanto, insisto, no es totalmente ajustado a la realidad pensar que hay un doble cómputo de ayudas por el hecho de que tengamos un programa de avales centrado en el anticipo. No por dos motivos. Uno, porque el anticipo comporta per se una ayuda, porque estamos anticipando un tipo de interés que no es de mercado, sino inferior a mercado. Y segundo, porque ese anticipo no impide que cuando se haya liberado el aval se vuelva a utilizar, ahora sí, en operaciones de ampliación y renovación de la capacidad productiva y no únicamente de reposición de la misma a través de, digamos, ayudas y de indemnizaciones. En definitiva, yo creo sinceramente que estamos hablando de un programa muy potente para las empresas de la zona, en torno al 25% del PIB, insisto, un mecanismo que está pensado para anticipar ayudas y que, por tanto, lo que pretende es que la gente pueda ponerse ya a recuperar su vida, a recuperar sus haciendas y su actividad, y un mecanismo que no solo va a permitir esto, sino que también está pensando en la reconstrucción. Está pensando en que si hay infraseguro, en que si las ayudas no llegan a reponer suficientemente la capacidad productiva, haya una facilidad crediticia a un tipo de interés bajo por estar avalada por el Gobierno que permita que efectivamente la empresa pueda renovar todo su equipamiento. Seguramente en condiciones mejores que el que tenía inicialmente, por renovarlo, por ser nuevo y por ser más productivo. Y este es el planteamiento, digamos, de las líneas ICO. Así es como hemos funcionado y a partir de aquí pues quedo a su disposición para las preguntas que estimen conveniente. Estupendo, muchas gracias. Vamos a arrancar con el turno de preguntas. Lanzo yo una inicial, que es que nos cuente un poco, nos alegra ser canal de esta información de servicio para ayudar a los afectados a conocer las posibilidades que tienen. Pero, ¿cuál es un poco la impresión que tienen en cuanto al timing que va a llevar a hacer este despliegue y que se empieza a aprovechar? Estamos viendo ya la firma de convenios, la alta demanda, pero ¿cuál es un poco la perspectiva que tienen de lo que va a tardar en desplegarse? Mire, la plataforma del ICO está operativa para familias en este momento. Vamos a acabar la plataforma esta semana para empresas. Pero la banca, fíjese que hemos incorporado un mecanismo de retroactividad, es decir, desde el mismo día de la DANA, los bancos pueden empezar a prestar y si lo hacen en las condiciones de elegibilidad establecidas en el decreto ley y también en nuestro contrato, ya pueden utilizar los avales públicos. Por tanto, por eso, de ahí los datos que ha aportado el gobernador esta mañana, que ya están utilizando de manera, digamos, retroactiva los avales públicos. Y por eso el mecanismo de facto está ya implementado.
¿Qué es lo único que nos falta? Bueno, pues que, digamos, las propias entidades tengan listos los desarrollos informáticos para poder subir las operaciones con más agilidad al ICO. Pero yo creo que ya las operaciones pueden empezar a concederse con carácter inmediato. Vamos a pasar al turno de preguntas. Os pediré que os identifiquéis con el nombre y medio. Álvaro, empezamos de este lado ahora. Hola, buenos días, presidente. Yo soy Álvaro Celorio, de Economía Digital. Tenía dos preguntas. La primera, para esas empresas que prácticamente lo han perdido todo, usted mencionaba que lo que le piden son ayudas, no préstamos. Pero, insisto, para esas empresas que no tienen capacidad de endeudarse, ¿cuál es la solución que aporta el ICO? Y luego, dado que usted ya tiene experiencia, lo ha mencionado también, en la dirección de dos instituciones similares en Valencia, me pregunto si tiene previsto alguna colaboración desde el ICO con el Instituto Valenciano de Finanzas, por ejemplo, si hay prevista alguna colaboración, alguna línea de ayuda con estas entidades. Gracias. Pues mire, como nobleza obliga, empiezo por la segunda. A ver, qué duda cabe que he hablado ya con el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, he hablado con la vicepresidenta del Gobierno valenciano, también he tenido una reunión con la propia consejera de Hacienda, he puesto todos los medios del Instituto de Crédito Oficial al servicio del Gobierno valenciano para anticipar las ayudas que el Gobierno valenciano esté otorgando. Esto no se limita a las ayudas de la AGE. Esto, por supuesto, que abre el scope también para que el Gobierno valenciano utilice este canal. Hace falta un poco de coordinación en algunos aspectos operativos, pero perfectamente esto es posible. A ver, mire, este esquema nuestro es un esquema de colaboración público-privada. Y para que funcione bien reside en un principio fundamental, y es que las entidades financieras son las que analizan los riesgos. O sea, no es el Instituto de Crédito Oficial quien lo hace. Ellas se juegan una parte también del riesgo, digamos, de las pérdidas que comporten a las operaciones. Esta es la manera de cuidar adecuadamente los recursos públicos. Por tanto, hay que pensar que si la compañía no tiene ninguna capacidad de extra endeudamiento, pues posiblemente este no sea el cauce adecuado para ella, pero entonces tenemos ayudas directas que en algunos casos están funcionando rápidamente y que no precisarían anticipo. Por ejemplo, estoy pensando en las de Hacienda. Las de Interior, por ejemplo, llevan aparejado un mecanismo de anticipo directo del 50% también. Con el anticipo de ICO podríamos llegar al 100%. Pero bueno, pues que algún mecanismo alternativo hay también para estas compañías. Pero evidentemente yo ahí sí que tengo que ser claro. Es decir, aquí el banco también se está jugando, digamos, su riesgo, también su reputación, y esto es un tema que funciona de esta manera y que tenemos todos que asumir. Continuamos con el turno de preguntas. ¿Alguna cuestión más? No sé si tenemos allí al fondo el debate. Gracias. Jordi Benítez, del debate. Bueno, quería saber, bueno, por su conocimiento de la zona también y por cómo han ido viéndose las ayudas, pues no sé qué sectores, digo, si estas ayudas, pues digamos, pueden valer para cualquier tipo de empresa, o hay empresas de sectores que están tan dañados que es muy difícil que se recuperen, o no, y en ese sentido, pues también eso, qué sectores ve más dañados y con una recuperación más difícil. Y luego, pues la Cámara hizo una estimación del número de empresas dañadas. No sé si podría darnos también una cifra. Gracias. Pues mire, yo creo que el foco de la preocupación nuestra en este momento es el sector del comercio. El comercio minorista, las muy pequeñas empresas que operan en la zona son muy habituales además en estos pueblos, digamos, de la metropolitana de la provincia de Valencia y sí, realmente es un tema preocupante. Por eso la necesidad de que el dinero llegue cuanto antes. Mire, no es diferente el tejido empresarial del tejido corporal, el tejido humano. Es decir, igual que el tejido necesita sangre para no morir, el tejido empresarial necesita dinero para seguir funcionando. Y por eso el dinero tiene que llegar cuanto antes. También para el comercio tienen que reponer sus existencias, tienen que poder pagar proveedores, tienen que continuar, el ciclo de explotación tiene que continuar. Por eso, en este caso concreto, para mí es esencial que el dinero llegue y más concretamente pensando en este pequeño comercio. Y esto es, en este punto, el problema. Me preguntaba además
Sí, el sector ya le digo, sector comercial a mí el que me preocupa, el industrial también estamos viendo afectación en el sector industrial, esto seguramente el presidente del consorcio podrá dar datos en concreto posteriormente, pero ahí también desde luego tenemos necesidad de operar. Pero a fecha de hoy no puedo ser más preciso respecto de los datos sectoriales y sí que les puedo garantizar que diariamente iremos dando información de distribución tanto sectorial, geográfica, de los préstamos con Avalico. Seguimos con el turno de preguntas, no sé si tenemos alguna más en la sala. Yo me gustaría plantearle la cuestión un poco de cómo están abordando las dificultades de acceso, digamos, sobre todo a las zonas más afectadas. Imagino que obviamente es la red de entidades financieras su principal apoyo, pero cómo están enfocando también el llegar a las organizaciones empresariales y demás para hacer llegar un poco el mensaje y la oferta de estos distintos canales. El ICO le puedo garantizar que se va a volcar en la comunicación. Yo mismo mañana estoy en Valencia, yo mismo y personalmente y más siendo valenciano, ahí voy a estar comunicando personalmente las cuestiones que corresponden. Las empresas, las entidades financieras están haciendo un trabajo especialmente destacado en este punto. Esta misma mañana me estaba comentando CaixaBank que tiene todo el sistema de Ofibuses en marcha, pero no solo CaixaBank, también las demás. Y me va a permitir que en este sentido subraye el extraordinario papel de las entidades financieras. Y lo muy a gusto que hemos trabajado estos meses, el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos para llegar a este esquema en 17 días. Es decir, que creo que es destacable lo bien engrasado y lo bien que ha funcionado el esquema de colaboración público-privada. Sí, Salva. Gracias. Soy Salvador Arancibia, de Expansión. No, yo quería que me explicara si hay algún mecanismo para las empresas o familias que no tienen seguros, que también las hay. Quiero decir, todo lo que nos ha contado es sobre la base de que acabarán recibiendo una indemnización o una ayuda como consecuencia de... pero porque tienen de alguna manera están asegurados. ¿Qué pasa con la gente que no los tiene? Mire, las ayudas no necesariamente requieren tener seguro. De hecho, una razón fundamental por la cual tienen que desarrollarse ayudas es porque hay personas que no tienen, digamos, seguro y que por tanto no van a percibir indemnizaciones del consorcio. Las ayudas son fundamentales en ese sentido. Y buena parte de nuestro trabajo es precisamente anticipar las ayudas. Pero es que tenemos una tercera modalidad para personas que con las ayudas no lleguen a reponer debidamente los activos físicos que han perdido. Es esta modalidad C, hasta 12,5 millones de euros, digamos, de financiación con aval público, sujeta a reglamento de exención por categorías, para que la ayuda, digamos, esté debidamente amparada, sin consumir minimis, para inversión. Estas empresas pueden acceder, si no han tenido seguro, a este mecanismo. Y las familias que no tuvieran seguro tienen que acudir al mecanismo de la ayuda, que es también anticipable a través de ICO. Está bien, muchas gracias. Pues vamos a cerrar aquí esta segunda intervención, agradeciéndole mucho al presidente del ICO su presencia y su tiempo y deseándole pues, la mejor fortuna en el despliegue de las ayudas en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias y buen viaje. En 3 minutos proseguiremos con el siguiente ponente.